Durante décadas, en un salón de arte de la escuela preparatoria de Western Australia, estuvo colgada ahí una pintura por más de 50 años, que todos pensaban que era una simple copia común. Por eso, los estudiantes la veían con desdén todos los días, como si no importara. Los maestros la ignoraban y nadie sospechaba su verdadero valor. Hasta que en el 2018 un experto de arte que visitaba esta escuela secundaria se tropezó con esta magnificencia y no podía creerlo. Así que tomó un tiempo para analizarlo, analizó la madera, los pigmentos, las pinceladas, y la conclusión fue sorprendente. Resulta que era un Rembrandt auténtico que fue pintado alrededor de 1633 y estaba valorado en 6.5 millones de dólares. Esta pieza de arte, a plena vista de todos, pero también ignorado por todos. La pintura había estado allí por años, todo este tiempo, a plena vista, a plena disposición, pero nadie reconocía el valioso cuadro que ya poseían. Así que esta historia es interesante, pero anticipa en un sentido lo que Pablo también describe en los Efesios, y muchas veces a nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces en nuestra vida espiritual pasamos por alto, menospreciamos, prestamos oídos sordos e ignoramos lo valioso que ya poseemos en Cristo. Queremos muchas veces y oramos por eso: Señor, bendíceme más, dame más poder. Pero todas estas riquezas ya están disponibles en Cristo. La verdadera obra maestra de su gracia, costosísima, ya está colgada en la galería de nuestra vida cotidiana por Cristo. Solo necesitamos que el Espíritu Santo nos abra los ojos para verla y apreciarla. Y es por eso que Pablo ora a los efesios, no para que reciban algo nuevo, sino para que entiendan lo que ya tienen en Cristo. Así que veamos cómo comienza esta hermosa porción de la Escritura que estudiaremos hoy. Lo primero que comienza es con oración. Y lo vemos en Efesios 15 al 16, el cual dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor que tenías para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Cuando Pablo oyó de la fe y del amor de los efesios, no pudo hacer otra cosa que dar gracias. Gracias por ellos. Y esto sucedió porque su fe en Cristo mostraba un amor desbordante, lo que era una evidencia de que ellos eran participantes de la gran obra de Dios. Y significativamente tenemos que dejar claro aquí, Pablo no estaba orando ni estaba dando gracias por su amor a Dios de ellos, sino por su amor para con todos los santos. La verdadera evidencia de la obra de Dios en este texto, aquellos que habían recibido todas las bendiciones espirituales, como lo vimos en el sermón anterior, la evidencia no era que ellos decían amar a Dios, ¿no? Sino el amor hacia su pueblo, un amor que otros pueden ver y reconocer. Tú perteneces al gran pueblo de Dios porque podían ver y observar que se amaban entre ellos. Así que cuando decimos que amamos a Dios, se evidencia en el amor que tenemos los unos por los otros. John Owen lo decía de esta manera: el amor que no busca el bien de otros no es verdadero. No hay evidencia de la gracia de Dios donde no hay un sacrificio por el prójimo. Y no quiero que malinterpretes esto. No quiero que pienses ni por un momento, es verdad, eso es lo que dice el pastor. Si ese es el estándar, entonces tengo que reconocer que aquí no hay amor, porque aquí nadie me ama. Nadie se sacrifica por mí, nadie hace nada.
Pero eso no es lo que dice el texto y tampoco lo que quiero decir yo, sino todo lo contrario. Cuando la palabra habla de amar, siempre nos dice, ve tú y ama. Ve tú y sacrifícate. Ve tú y sirve. Ve tú y haz algo. No existe ningún verso de la Escritura que describa el amor de esta manera. El amor es, espera que vengan y te sirvan. Espera que vengan y te amen. Espera que vengan y te comprendan. ¿No? Es todo lo contrario. Y Dios mismo se pone como ejemplo. Como lo vimos en el sermón pasado, en el verso 5, Dios nos amó y Él hizo algo, nos predestinó. También lo vemos en Cristo. Cristo nos amó e hizo algo, nos redimió, murió por nosotros. Así que el verdadero amor no busca el beneficio de su prójimo. Y es exactamente lo que expresa el apóstol aquí. El amor sacrificial, el dar, el servir, eran tan evidentes en los efesios que traspasaron todas las fronteras, incluso las paredes de la cárcel, porque allí llegó testimonio de que se amaban los unos a los otros. Así debe lucir el amor. Y yo como pastor oro para que nuestra iglesia sea reconocida por eso. Así que sabiendo esto, Pablo da gracias a Dios y dando evidencia de su propia conversión, amando a los santos, lo hace orando por ellos. A pesar de la condición en que se encontraba, recuerden, Pablo aquí estaba preso en la cárcel. Así que esa idea de yo voy a demostrar amor, hacer algo por mi hermano, cuando yo estoy sea en un nivel superior, cuando yo tenga más, cuando tenga esta cantidad de recursos, ahí es que voy a empezar a amar. Pablo estaba preso y ahí decidió dar a ellos, orar. Él los amó haciendo algo por ellos. Oró a Dios para que los efesios estuvieran conscientes a un nivel más profundo de los tesoros que tienen todos los creyentes que están en Cristo. No solo los efesios, sino los creyentes. Calvino llamó a esto desenterrar los tesoros que nos prometen las Escrituras a su pueblo. Desentiérralo para que los vean, esto te pertenece. Y si tú eres creyente, estos tesoros también son tuyos. Y tienes que prestar atención, porque son gloriosos. Así que surge una pregunta. ¿Qué pedía Pablo exactamente en su oración? ¿Para qué los efesios necesitaban ser iluminados? ¿De qué los efesios necesitaban estar más conscientes? ¿Y por qué tenían que estar persuadidos de lo que ya tenían en Cristo? ¿Por qué? Pues el deseo del apóstol era que conocieran mejor a Dios. Básicamente, conocimiento. Y lo vemos en el verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, doxología, glorificación, os dé espíritu de ¿qué? De sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. La mayor bendición para cualquier cristiano es experimentar, conocer a Dios y conocerlo cada día mejor, profundamente. Como lo dice Filipenses 3:8, estimo como pérdida a causa del valor incomparable de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Estimo absolutamente como pérdida con tal de conocer a mi Señor Jesús de una manera más profunda. Spurgeon decía, nada ampliará tanto el intelecto, nada magnificará tanto el alma del hombre como una investigación devota, profunda, seria y continua del gran tema de la deidad. De quién es Dios, de conocerlo, de profundizar en Él, de bogar en Él. Porque al contemplar a Cristo, hay un bálsamo para cada herida. Porque al meditar sobre el Padre,
hay paz en cada dolor. Y al reflexionar en el Espíritu Santo, hay un remedio para cada llaga. Ahora te pregunto, tú que sufres, sea lo que sea, ¿quieres ahogar tus penas y tus sufrimientos? Pues entonces ve y sumérgete en el mar de la profundidad de la divinidad. Conócelo cara a cara, profundiza en Él a través de su palabra. Conoce a aquel que dice que oras, que cantas, conócelo a un nivel más profundo. Porque es en su conocimiento que aprendemos a vivir en esta vida a plenitud. Es en su conocimiento que conocerás tu propósito en esta vida. ¿Para qué estás aquí? ¿Para qué estás hecho? Es en su conocimiento. Tenemos que reconocer algo. Muchos de nuestros fracasos, como esposos, como padres, como hijos, como hermanos, es porque no conocemos a Dios. Muchas veces vivimos como mendigos espirituales, siendo poseedores de todas las riquezas en Cristo. Mendigando algo que ya tenemos por no tener un conocimiento profundo. Alguien decía, y escúchalo bien, cuando actuamos así, sin profundizar en los recursos que ya tenemos en Cristo y en el conocimiento de Dios, cuando actuamos así, somos crueles con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque al intentar vivir nuestras vidas sin conocer al Dios, que es el dueño del mundo, del universo y de nuestro futuro, el mundo se convierte en un lugar extraño, loco, doloroso y al mismo tiempo decepcionante y desagradable. Si ignoras el estudio de Dios, estamos sentenciados al fracaso en esta vida. En todo lo que hagas, en tu matrimonio, en tu trabajo, en tus negocios, en tus relaciones, en tus inversiones, en tus decisiones. Si no conocemos a Dios a un nivel más profundo a través de su palabra, fracasaremos. La pregunta no es si vas a fracasar, sino cuándo, si no conoces a Dios a un nivel profundo. Así que el conocimiento de Dios, claro que debe ser importante para nosotros, ¿o no? Por eso Pablo ora por los efesios para que conozcan a Dios profundamente. Y en los siguientes versículos Pablo revela el contenido específico de esta oración y podríamos resumirlos en 3 peticiones principales. Y la primera es, él ora para que los creyentes conozcan la esperanza a la que han sido llamados. Lo vemos en el verso 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Esperanza. Si existe algo que podemos ver con facilidad cuando escuchamos las malas nuevas del noticiero, tengo años, y no sé si alguna vez pasaron, que el noticiero dijo algo bueno. Cuando prendemos la televisión, en las redes sociales, y escuchamos las malas nuevas, que hay una nueva guerra, que hay un nuevo tiroteo, que hay una nueva enfermedad, una nueva pandemia que se avecina, una nueva crisis financiera. El futuro no es muy esperanzador. Pero no es esperanzador para el no creyente. Porque, amados hermanos, para los que estamos en Cristo, sí que lo es. Tenemos un futuro brillante desde aquí hasta la eternidad. Nuestro Dios nos ha llamado para que vivamos y para que disfrutemos de esta esperanza. No solamente para que la entendamos, sino para que la disfrutamos, o la disfrutemos, como lo dice Romanos 5:2.
nos gloriamos, nos gozamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y Pablo no está hablando aquí de un optimismo superficial, ese que podemos ver en las redes sociales. Piensa lo positivo y te pasarán cosas buenas. No. Tampoco está hablando de un deseo de bienestar. Si piensas positivamente, te curarás de esa enfermedad. No está hablando de eso. Él está hablando de una certeza divina, una esperanza firme, arraigada en el llamamiento eficaz de Dios. ¿Por qué? Porque pocas cosas dan al alma más estabilidad en medio de esta vida que saber que Dios nos ha llamado personalmente. Y no solamente eso, con un propósito eterno. Romanos 8:28, que es un remo para esta vida, que sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que cuando recuerdas que fuiste llamado por Dios, tu esperanza no depende de las circunstancias, ni de las redes sociales, ni de las malas noticias, sino del carácter del que te llamó, el cual es santo, bueno, justo y tiene todo el poder. En los días oscuros, esta verdad sostiene el corazón. Cuando no entiendes lo que está pasando, aún puedes decir: el Dios que me llamó no ha cambiado su propósito. Esto no es nuevo para Él y Él sigue teniendo el control. Y esta esperanza no mira hacia el pasado ni se alimenta del presente, sino que mira hacia adelante, hacia el futuro. Y tiene una perspectiva puesta en esa realidad. Porque el creyente ha sido llamado con un destino glorioso. Ha sido llamado a resurrección y a vida eterna, a libertad del pecado y a justificación, a gloria y a herencia eterna en Cristo. Y esa esperanza es tuya y mía si hemos creído en Cristo. Gloria a Dios por esa esperanza. Esta esperanza transforma la manera en que enfrentas el sufrimiento, claramente. Porque cuando todo parece no tener sentido, recuerdas que el llamado o el llamamiento por Dios no termina en esta vida. Tus lágrimas no son el final, sino el camino hacia una herencia incorruptible. Por eso, el creyente puede sufrir, pero con esperanza. Puede trabajar con gozo y mantenerse firme en la fe hasta el final, porque tiene una esperanza. Por eso es que Pablo ora para que los ojos del entendimiento sean abiertos, sean alumbrados, sean iluminados. Y aquí la palabra entendimiento es la palabra en griego cardia, que viene de las palabras cardíaco, corazón. Y es interesante. Lo que está diciendo el apóstol es que está orando para que abran los ojos del corazón. Sí. Pero nosotros como occidentales modernos siempre nos referimos al corazón como el núcleo de los sentimientos. Pero aquí en este texto, cardia no quiere decir eso. Es utilizado de esta manera. El corazón aquí es como el centro del conocimiento, del entendimiento, del pensamiento y de la sabiduría. Es el centro interpretativo que gobierna toda nuestra vida. Es como nosotros vemos la vida, lo que conocemos como cosmovisión. Pablo está orando por él para que el centro interpretativo de la vida sea alumbrado, para que no tengamos miopía de las bendiciones que tenemos en Cristo y la podamos ver completamente y profundamente. Él quiere eso para ellos. Y creo que existe un ejemplo muy claro de esto, de cómo luce, de cómo cambia, de cómo se alumbra el entendimiento en Lucas 24:31. Y muchos lo conocerán, que es el relato de camino a Emaús. Mientras Jesús hablaba con dos discípulos en el camino de Emaús, sus corazones, es decir, sus mentes,
ardían dentro de ellos. Pero no fue hasta el momento en que fueron abiertos los ojos que ellos lo reconocieron. Ardían sus mentes, abrieron no solamente información, sino que vieron un conocimiento más profundo y sus corazones ardían, sus mentes ardían. Y aquí habla de pasión. Antes que el Espíritu les alumbrara, ellos tenían información, pero no entendimiento. Así que no estamos hablando de información, no estamos hablando de un cúmulo de cosas ciertísimas, sino estamos hablando de conocimiento. Así que también Pablo ora en los Efesios para que Dios alumbre los ojos del entendimiento para los creyentes, a fin de que conozcan cuál es la esperanza que os ha sido llamado. En otras palabras, Pablo no pide a los Efesios que reciban algo nuevo, sino que vean con claridad lo que ya poseen en Cristo. Lo mismo sucedió con los discípulos en el camino de Emaús. No necesitaban una nueva revelación, sino que sus ojos fueran abiertos a la realidad de aquel con que estaba con ellos. Y es igual para nosotros. Tenemos una esperanza gloriosa, ciertísima e inmutable en Cristo, que solo por medio de abrir nuestros ojos del corazón podemos disfrutar plenamente. Pero no termina allí. Existe otra petición, la segunda, riquezas, el verso 18, parte B. ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Pablo no solo ora para que los creyentes conozcan la esperanza de aquel que ha sido llamado, no solo eso, sino también dice para que comprendan cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Pablo anhelaba que los efesios pudieran valorar plenamente la grandeza, la gloria y el esplendor de todo lo que Dios tiene reservado para ellos. Lo pudieran conocer completamente. No es lo mismo decir, tienes una herencia, que asumir la cuantiosa herencia que tienes. No es lo mismo creer, bueno, tengo algo reservado, a que te digan, tienes millones reservados. Pablo sabía que el cristiano vive consciente de su herencia celestial, no se aferra con tanta fuerza a las cosas de la tierra. Mi hermano, tú y yo, necesitamos urgentemente este entendimiento. Necesitamos poner esta herencia gloriosa y rica delante de nuestros ojos cada día, hasta que gobierne nuestra manera de pensar, nuestro sentir, nuestra cosmovisión de todo lo que poseemos ya en Cristo. Y quisiera decirte, según el libro de Efesios, todas las riquezas. Quisiera poner las riquezas delante de tus ojos. Y estas son las riquezas. Por Cristo eres elegido, amado, adoptado, redimido, perdonado, iluminado, heredero, sellado con el Espíritu, unido a Cristo, parte de la familia de Dios, templo del Espíritu, fortalecido con su poder, amado con amor eterno, santificado y serás glorificado en Él. Esa es tu herencia. No vivamos como mendigos espirituales cuando tenemos toda esta herencia a nuestro favor. Amén. Pero pastor, qué lindo todo esto. Pero tengo que reconocer, yo lucho con mi seguridad. Muchas veces incluso yo lo he entendido, pero ¿cómo yo estoy seguro de que voy a recibir esta herencia? ¿Cómo estoy seguro de que realmente Dios tiene una garantía de esa herencia para nosotros? Pues conociendo la última petición de Pablo, el poder. Verso 19, ¿y cuál es? Para que conozcan también la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que ¿qué? Los que creemos, los que somos cristianos, según la operación de su poder. Y nosotros sabemos que Dios tiene un poder incomparable,
Basta con contemplar el techo todas las noches que nos brinda, las galaxias, las estrellas, Dios tiene y cada uno. En estos días estaba comentándole a mi esposa, la palabra dice que Dios conoce cada una de las estrellas y le tiene nombre, y Él las hizo, las controla. Ningún átomo del universo puede ser un radical libre, le pertenece a Dios y lo gobierna con poder. Pero lo más asombroso de todo este poder grandioso es que está obrando para nosotros lo que creemos. Todo su poder se dedica intencionalmente a cumplir su plan glorioso de unirnos a Cristo para siempre en el cielo. Pablo nos da 3 garantías, seguridad, para que nuestra esperanza esté segura por medio de su poder. Y la primera garantía es la resurrección. Es tranquilizador. Y yo quiero que ustedes también se sientan tranquilos, a los que hemos creído en el Señor. Es tranquilizador darse cuenta de que el poder de Dios para resucitarnos ya ha sido demostrado cuando resucitó a Cristo. Porque ese es el mismo poder que ejerció cuando resucitó a Cristo entre los muertos, como lo dice el verso 20. El pastor Richard Coekin habla sobre este texto y dice lo siguiente: la resurrección victoriosa de Cristo garantiza nuestra resurrección y nuestro lugar en el cielo está asegurado. Sigue diciendo, podríamos decir que Dios ha practicado resucitarnos al resucitar a Jesús. Lo ha hecho antes, así que sabemos que puede hacerlo de nuevo. Segunda garantía, la ascensión de Cristo. Pablo nos asegura que nuestra esperanza está firmemente justificada, está asegurada, porque Cristo ha ascendido a los cielos y gobierna sobre todo principado, potestad, señorío y sobre todo nombre que lo invoca. Y no solo en este tiempo, sino en el venidero. Nuestra resurrección y salvación están aseguradas por el dominio absoluto de nuestro Salvador que recibió cuando fue ascendido. Cristo está entronizado por encima de todos los poderes, los satánicos, por encima de los emperadores, los reyes, los gobernantes, por encima de todo nombre. Ninguna fuerza, ninguna autoridad, ninguna circunstancia puede separarnos de Él. Porque Dios ha puesto todas las cosas, absolutamente todas las cosas, bajo sus pies y lo nombró como cabeza de la iglesia. Como lo dice el verso 22. Cristo es la cabeza suprema, dirige, protege a su cuerpo, la iglesia, tanto en el cielo como en cada iglesia local. Y quiero que pienses en esto. Dios lo puso como cabeza, pero antes de la fundación del mundo, Él mismo se entregó y dijo, yo voy a ser su cabeza. Y quizás no hemos pensado mucho en eso, pero cada vez que en la Biblia, cuando hablamos de un sistema representativo, de la cabeza del hogar, de la cabeza de las naciones, que son los gobernantes, de la cabeza de la iglesia, eso viene con un prerequisito, o más bien con un propósito, es proteger, guardar y servir. Cristo intencionalmente se ofreció para ser nuestra cabeza, para protegernos, para guardarnos y para servirnos. ¿Te lo imaginas? El mismo Dios Santo, perfecto, intencionalmente dice, yo voy a servir a mi iglesia y yo soy su cabeza. Hermanos, el poder de Cristo no es abstracto ni distante. Está gobernando este mundo para beneficio de su iglesia, moldeándola para que crezcamos más y nos parezcamos más a Él y para que podamos estar plenamente en Él. Su autoridad y su poder asegura que nuestra esperanza no es vana, sino segura y firme. La tercera garantía, la iglesia es su cuerpo. Lo vemos en el verso 23. La última garantía de nuestra esperanza es que la iglesia es el cuerpo de Cristo y es la cabeza suprema. Como cabeza, gobierna, dirige, provee, capacita y utiliza a sus iglesias en el mundo.
Cristo que murió para salvar a su cuerpo, ahora vive para servirlo. Todo el poder de la resurrección de Dios está en acción para reunir a sus iglesias, mantenerlas firmes en la fe y guiarla hacia la gran reunión celestial alrededor de su trono. Y estas verdades tan seguras como impactantes. Resucitaremos con Él, porque Él mismo resucitó. Y somos nosotros, los que creemos en Él, su cuerpo vivo. Nuestra esperanza no está en nosotros mismos, y gloria a Dios por eso. No es por lo que tú hagas o yo haga, sino en Él. Nuestra esperanza está en aquel cuya cabeza nunca, nunca, nunca puede separarse de su cuerpo. Nuestra vida, nuestro futuro y nuestra victoria están asegurados porque Cristo murió, resucitó y ascendió. Y ahí gobierna, protege y une a su iglesia con un poder invencible. Esa es nuestra garantía. Así que quisiera que se lleven a la mente esto. Si algo que quisiera que recuerden de este sermón es lo siguiente. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo ilumina nuestros ojos hoy para que veamos la esperanza, las riquezas y el poder. Ahí lo tenemos. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo ilumina hoy nuestros ojos a la esperanza, a las riquezas y al poder. Hermanos, necesitamos orar, incluso como oraba Pablo, por nosotros y por nuestros familiares. Que nuestra familia, nuestra iglesia, nuestros amigos y nuestro mundo orar de la misma intención. No solo para pedir una paz superficial, o salud, o comodidades pasajeras. Y no que haya pecado en eso, pero tenemos que pedir por más. Se trata de pedir lo grande y lo eterno. Debemos pedir que conozcan a Dios más profundamente, que comprendan la esperanza gloriosa a la que hemos sido llamados, que valoren las riquezas de la gloria de su herencia en Cristo y que experimenten el poder invencible que Él ha comprometido para llevarnos a casa con Él. La próxima vez que dudemos, ¿qué oro? Recordemos que una oración así, como la que hizo Pablo a los Efesios, transforma vidas. Esta oración abre ojos, cambia corazones y mueve la historia espiritual de quienes amamos. Y no lo olviden, todo lo que Dios prometió y todo lo que Cristo ganó por nosotros ya está disponible. Así que hoy deja que el Espíritu Santo abra tus ojos, los ojos del corazón, y sean alumbrados. No vivas como un mendigo espiritual cuando has sido enriquecido en Cristo. Mira esta verdad, tómala y vívela. Porque nuestra esperanza, nuestra riqueza, nuestro poder no está en nosotros, sino en aquel que vive y reina por siempre. ¿Cómo terminaremos este sermón? De la mejor manera. Oremos. Señor Dios, te suplicamos como iglesia, abre hoy los ojos de nuestro corazón para que podamos ver con claridad la esperanza gloriosa que tenemos los llamados, también las riquezas de nuestra herencia en Cristo y el poder invencible que obra a nuestro favor. Señor, no permitamos que ignoremos tus dones ni tu gracia. Así que pido que el Espíritu Santo nos ilumine, nos llene de entendimiento y nos haga vivir con gozo y confianza en estas verdades eternas. Te lo pido, te lo pedimos, en nombre de Cristo Jesús. Amén.